Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo del Instituto Universitario de Formación. El día de hoy, la máster Raquel Rubio, quien les habla la ingeniera Leslie Benítez, vamos a presentar el tema, la capacitación y asesoramiento de gestión responsable, organización interna y educación emocional como pilares estratégicos para la sostenibilidad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Pues bien, la micro, pequeña y mediana empresa presentan un pilar fundamental para la economía ecuatoriana, ya que generan empleo y dinamizan la producción local. Sin embargo, estas empresas están presentando desafíos estructurales derivados de la carencia de gestión responsable, de debilidades en la organización interna y sobre todo también de un limitado fortalecimiento en competencias emocionales. Para poder nosotros realizar esta investigación, acudimos a bibliografías como la definición de la gestión responsable, que se la considera como la que implica el cumplimiento normativo, la transparencia y la integración de prácticas sostenibles en las empresas. En el contexto latinoamericano, las políticas todavía para las MIPIMES subrayan la necesidad de promover la recuperación resiliente y sostenible mediante la digitalización y la transición ecológica. Y estos enfoques es fundamental para garantizar la permanencia de las empresas en mercados dinámicos y competitivos. Y es por ello que nosotros realizamos esta investigación, porque muchos de los administradores, muchos de los propietarios no conocen de la importancia de la gestión responsable, y esto es lo que permite que las MIPIMES cumplan con las normativas legales, que puedan operar con transparencia y sobre todo que puedan asumir prácticas sostenibles, porque en la actualidad las empresas que aplican prácticas sostenibles son las que tienen una reputación fuerte y sobre todo también si se enfocan en la gestión responsable en general, vamos a reducir también riesgos legales y financieros. Con respecto a la organización interna, esta constituye en la base de la eficiencia empresarial. La claridad en los roles, procesos y estructuras permite evitar la improvisación y facilita la innovación. Y en la actualidad, la transformación digital demanda que las MIPIMES fortalezcan competencias organizativas orientadas al aprendizaje y la gestión del conocimiento como soporte de su madurez. Esto también es importante indagarlo, sobre todo porque la organización interna minimiza que los colaboradores dupliquen sus actividades. Eso hace que al momento que aplicamos una organización interna dentro de las empresas, es decir, se establezcan roles, se apliquen los manuales, vamos a aumentar la eficiencia mediante estas actividades, ¿verdad? Y eso va a evitar que los colaboradores improvisen y sobre todo aumenten la productividad. Y en cuanto a la inteligencia emocional, que también es un eje importante en las empresas, esta ha sido reconocida, según Santoro, según Singh y Kumar, como un factor determinante en el liderazgo efectivo y en el rendimiento organizacional. Los líderes con altos niveles en educación emocional influyen positivamente en el compromiso y en el desempeño de sus equipos. Asimismo, también Santoro considera que se ha evidenciado que la inteligencia emocional modera la relación entre el equilibrio trabajo-vida y el rendimiento laboral, particularmente en el contexto de trabajadores de MIPIMES bajo modalidades flexibles. Eso hace que cuando nosotros como administradores y propietarios apliquemos la educación emocional, se potencien competencias interpersonales en equipos, se promueva mucho la empatía, el liderazgo positivo, se resuelvan los conflictos, y eso hace que los colaboradores se sientan también escuchados y que se comprometan y se sientan que están en una empresa con un clima saludable. Con respecto a la metodología, bueno, en esta investigación se aplicó una metodología de enfoque mixto, donde se aplicó la parte cualitativa al interpretar la percepción de los administradores y colaboradores con respecto a estos tres ejes, que son la gestión responsable, la organización interna y la educación emocional, y también la parte cuantitativa nos permitió ya con datos numéricos ver la frecuencia y la proporción de estas prácticas aplicadas a las MIPIMES. Con respecto a los tipos de investigación, bueno, se aplicó la investigación descriptiva para poder describir la situación actual de las MIPIMES en relación con estos tres ejes. También se aplicó la investigación exploratoria porque permitió identificar variables críticas que inciden sobre todo en la sostenibilidad empresarial, y el tipo de investigación explicativa se aplicó porque se analizó la falta de capacitación y el asesoramiento en estas tres áreas, ¿verdad? Directamente que tienen un impacto tanto en la productividad, el clima laboral y la competitividad. Con respecto a los métodos, se aplicó el método deductivo,
a partir del análisis de teorías en gestión responsable, en organización interna y inteligencia emocional, donde se dedujeron hipótesis aplicadas al contexto empresarial. También el inductivo se lo aplicó desde los resultados obtenidos de las encuestas, donde nosotros construimos conclusiones para identificar cuáles son las carencias más críticas. Y el análisis síntesis, bueno, se lo aplicó al momento que se descompusieron todos los datos aplicados en estos tres ejes para luego integrarlos y mostrar cómo su relación impacta directamente a la sostenibilidad de las empresas. Y en cuanto a la muestra, bueno, la investigación la aplicamos en 50 empresas, hicimos encuesta entre administradores y propietarios y también se consideró una muestra de 370 colaboradores de estas empresas, donde nosotros analizamos cuál era su perspectiva en cuanto a la aplicación de estos tres ejes en el día a día. Y se utilizó como instrumento la encuesta. Entonces, en base a estas encuestas realizadas, con respecto a la encuesta realizada a los administradores y propietarios, una de las, se puede decir, una de las dos de las preguntas claves que les hicimos es cómo se aplica la gestión responsable en la organización interna. Bueno, aquí nosotros tuvimos como resultado que el 60% de los administradores no aplica una gestión responsable y organización interna y el 40% sí lo hace. Esto nos demuestra cómo la mayoría de los administradores, imagínense, casi el 6 de cada 10 administradores no aplican estas prácticas de manera sistemática y esto refleja obviamente una falta de cultura de responsabilidad empresarial, que todavía tengamos administradores que no conozcan cómo aplicar, cómo llevar una empresa de forma responsable, cómo organizar internamente sus procesos. Eso hace que las MIPYMES de nuestro país no crezcan en relación a otros países y que todavía se encuentren estas deficiencias. Con respecto a la pregunta, bueno, a la segunda pregunta que dice, le preguntamos si se desarrolla la educación emocional en sus empresas, el 76% contestó que sí, mientras que el 24% contestó que sí, mientras el 76% contestó que no se lo aplica. Y este resultado, bueno, refleja una carencia crítica porque más de las 3/4 partes de los administradores reconocen que no aplican estas estrategias de educación emocional y esto revela que no está siendo tratada como una prioridad dentro de las empresas. También se realizó una encuesta a 370 colaboradores donde tenemos como preguntas claves. Primera, le consultamos si cumplen con normativas laborales y ofrece sus empresas un trabajo seguro. El 55% contestó que sí, mientras que el 45% contestó que no. Sin embargo, ese 45% sigue siendo un porcentaje alto. Aquí bueno, se evidencia que gran parte de las actividades de las empresas todavía no cumplen con normativas laborales, que los colaboradores no se sienten seguros, que las empresas no se preocupan por establecer lineamientos de cómo, de la parte de la seguridad, sobre todo también la seguridad laboral, no se sienten ellos que tienen, que están muchos de ellos incluso no están afiliados al Seguro Social, o sea, no se sienten seguros, no sienten que están siendo respetados sus derechos y por lo tanto una persona que se siente inestable en su ambiente de trabajo no va a trabajar con compromiso y esta falta de compromiso hace que baje su productividad. También se les consultó si existen procesos y manuales dentro de las empresas y ellos contestó el 58% que no existen todavía manuales en sus empresas, que no existen procesos claros y el 42% contestó que sí lo hace. Entonces, esta pregunta demuestra cómo la organización interna todavía está afectando a las empresas, cómo gran parte de las actividades se las está desarrollando de manera empírica o de forma improvisada, dependiendo de la experiencia de cada trabajador. Esto reduce también la calidad tanto de los productos y servicios que nosotros ofrecemos como colaboradores y eso también afecta la satisfacción del cliente externo. Por lo tanto, si el cliente externo se ve afectado, va a disminuir sus ventas y esto va a bajar la rentabilidad también de las empresas. A continuación, la máster Rubio va a explicarnos los siguientes resultados. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Leslie. Asimismo, nosotros tenemos aquí la siguiente pregunta, que es la comunicación es clara, donde nosotros podemos evidenciar que el 35% ha respondido de que la comunicación es clara, sí, pero solo un 35%, mientras el 65% refleja de que la comunicación no es clara.
Esto significa que la mayoría de los trabajadores sienten que la comunicación interna funciona de manera adecuada. Sin embargo, todavía un tercio percibe que no recibe información suficiente o que no se transmite de manera clara. Esto representa un reto porque falta comunicación asertiva, efectiva, para que de esta manera poder resolver y que evitar los malos entendidos, duplicidad de funciones, conflictos innecesarios. Entonces, es necesario fortalecer la educación emocional y la organización interna para poder ayudar a mejorar esta percepción y asegurar que todos los miembros de equipo estén alineados con los objetivos de la empresa. Aquí tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿poseen protocolos para manejar conflictos? Tenemos el 30% respondió que sí, poseen protocolos para manejar conflictos, mientras el 70% menciona de que no poseen los protocolos necesarios para manejar los conflictos. Esto significa que la mayoría de las micro y medianas empresas, los trabajadores reconocen que si cuentan con mecanismos para resolver desacuerdos internos, esto es positivo, pero nosotros podemos ver aquí que el resto afirma, la gran parte afirma que no perciben esos protocolos o que no los consideran efectivos. Esto demuestra que aún falta consolidar y socializar estos mecanismos para que sean conocidos y aplicados en la organización. Aquí nosotros podemos observar, asimismo, tenemos aquí en esta parte podemos ver cómo influye directamente la falta de gestión responsable de la organización interna y la educación emocional en la competitividad de las micro y medianas empresas. En primer lugar, la falta de gestión responsable genera riesgos legales, además debilita la confianza que los clientes y proveedores depositan en la empresa. En segundo lugar, nosotros también podemos ver aquí de que una débil organización interna produce la duplicidad de funciones, baja eficiencia, resistencia a la innovación, lo que frena el crecimiento, ¿no? En tercer lugar, podemos ver la escasa educación emocional afecta de manera directa al clima laboral, aumenta la rotación del personal y reduce la motivación de los equipos. Finalmente, cuando las empresas se aplican de manera integrada estas tres dimensiones, gestión responsable, organización interna, educación emocional, que en nuestro estudio corresponde que el 40% de las empresas reportan mayor productividad, sostenibilidad y un mejor clima organizacional. Como conclusión de esta investigación, encontramos primero que existe una brecha significativa entre las micro y medianas empresas que aplican una gestión responsable de organización interna y educación emocional. Representa un 40% frente a un 60% que no lo hace. Esto marca una diferencia clara en la forma que las empresas se organizan y proyectan su sostenibilidad. En segundo lugar, identificamos que la organización interna es un factor crítico cuando no hay roles definidos ni procesos estandarizados. Las empresas tienden a operar con informalidad, lo que genera baja eficiencia, poca capacidad de crecer de manera ordenada. Finalmente, confirmamos que las tres dimensiones deben verse como pilares estratégicos complementarios. La gestión responsable asegura la transparencia, confianza, organización interna, permite la eficiencia del trabajo y la educación emocional que potencia la cohesión y la motivación de los equipos. En conjunto, estas dimensiones fortalecen la sostenibilidad, la competitividad de las micro y medianas empresas, dándole esta capacidad de enfrentar desafíos de un mercado cada vez más exigente. Muchas gracias.